¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si vivieras cada día como si la promesa de Dios ya fuera una realidad? Imagina que, en lugar de esperar pasivamente a que se manifiesten los milagros, actúas con la convicción de que todo lo que has orado ya está en movimiento. Este video te invita a transformar tu manera de vivir al descubrir el poder de una fe activa basada en la certeza de las promesas divinas. Exploraremos enseñanzas bíblicas que te ayudarán a declarar, actuar y caminar en la victoria que Dios tiene para ti. Aprenderás a confiar en lo invisible, a orar con convicción, a ver la gloria de Dios en medio de la adversidad y a mantener firme la esperanza, sabiendo que el plan de Dios es perfecto y está en marcha. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: Señor, confío en tus promesas y vivo en la certeza de tu victoria. Mi fe es mi fuerza y tu palabra es mi verdad. Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida llena de confianza, paz y propósito divino. Comencemos. Número 1. Actúa como si la promesa ya fuera realidad. Imagínate que estás esperando una respuesta importante. Tal vez una sanidad, una oportunidad, un cambio en tu vida que has estado orando por mucho tiempo. La lógica nos dice que hasta que no veamos algo tangible, no podemos celebrarlo. Pero aquí es donde entra el tipo de fe que Jesús nos enseñó en Marcos 11:24. Creer que ya lo hemos recibido, aunque aún no lo veamos con nuestros ojos. Es una mentalidad completamente diferente a lo que el mundo nos ha enseñado. No se trata de vivir en una negación de la realidad, sino de alinearnos con la verdad de Dios por encima de lo que nuestros sentidos perciben. La fe activa no es un pensamiento positivo cualquiera, ni un simple deseo de que las cosas cambien. Es una convicción profunda, una certeza absoluta de que la promesa de Dios ya está en movimiento. Cuando oramos y creemos que ya hemos recibido, nuestras acciones comienzan a reflejar esa seguridad. Ya no hablamos desde la incertidumbre ni desde la duda, sino desde una confianza total. Es como si estuvieras esperando a alguien que te ha dicho que viene de camino. No lo ves todavía, pero ya preparaste la casa, ya te alistaste, ya lo esperas con expectación. Asimismo debemos actuar con la promesa de Dios. Piénsalo por un momento. ¿Cómo vivirías hoy si realmente creyeras que tu oración ya ha sido respondida? ¿Cómo caminarías, cómo hablarías, cómo enfrentarías los retos si supieras con certeza que lo que has pedido ya está en camino? Cuando empiezas a vivir con esa mentalidad, tu energía cambia, tu estado emocional cambia, incluso las decisiones que tomas comienzan a alinearse con esa fe. En lugar de preocuparte, agradeces. En lugar de hablar de lo difícil que es la situación, empiezas a declarar lo que Dios ya ha hecho. Tu fe se convierte en una evidencia visible de lo que aún no puedes ver. Es importante recordar que esta fe anticipatoria no significa que no habrá desafíos. No significa que todo sucederá en el tiempo y la forma exacta que queremos. Pero lo que sí significa es que confiamos en que Dios tiene el control y que Él ya está obrando incluso cuando no lo entendemos. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia vivieron con esta mentalidad. Abraham fue llamado padre de muchas naciones cuando aún no tenía hijos. David fue ungido como rey cuando todavía era un simple pastor de ovejas. Cada uno de ellos vivió con la certeza de que la promesa de Dios era real, aun cuando su realidad decía lo contrario. Si estás esperando una respuesta de Dios, quiero desafiarte a que empieces a actuar en fe. No esperes hasta ver el milagro para celebrarlo. No esperes hasta recibirlo para agradecerlo. Empieza hoy a vivir como si ya lo tuvieras. Si estás orando por sanidad, empieza a hablar como alguien que ya ha sido sanado. Si estás esperando una oportunidad, prepárate para ella con la seguridad de que ya está en camino. Cuando alineamos nuestra vida con la promesa, estamos demostrando a Dios que realmente creemos en su palabra. Quiero que hoy declares en voz alta: gracias, Señor, porque ya lo recibí.
Gracias porque tu promesa es real en mi vida. No importa cómo se vea tu situación en este momento, decide creer más en la verdad de Dios que en la circunstancia que te rodea. Es un cambio de mentalidad que transforma por completo nuestra manera de vivir. Cuando vives con fe activa, empiezas a ver la manifestación de Dios en lugares donde antes no la habías visto. Pequeños detalles comienzan a cambiar, situaciones que parecían imposibles empiezan a moverse, porque la fe no solo espera ver para creer, sino que cree primero y como resultado ve la gloria de Dios. No te desanimes si el proceso toma tiempo. Mantente firme en la fe, sigue declarando, sigue actuando con la certeza de que Dios ya está obrando. Recuerda, la fe no se basa en emociones ni en lo que nuestros ojos ven. La fe se basa en la palabra de Dios y Él nunca falla. Hoy puedes comenzar a vivir con la confianza de que su promesa ya es una realidad. Camina con esa seguridad, habla con esa convicción, y muy pronto verás cómo lo que has creído en tu corazón se manifiesta en tu vida. Número 2. La fe como garantía y certeza. Confía en lo que no ves. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Estás en una habitación oscura. No ves nada a tu alrededor, pero sabes que hay una puerta en algún lugar. No puedes verla, pero sabes que está ahí. ¿Ahora qué haces? ¿Te quedas quieto esperando que la luz se encienda o comienzas a moverte con la certeza de que, aunque no veas la salida, la encontrarás? La fe es exactamente así. No es esperar a que las cosas se acomoden para empezar a creer, sino creer con tal convicción que actúas como si ya estuvieras viendo lo que esperas. Hebreos 11 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que la fe es una posibilidad, no dice que es un sentimiento ni una simple esperanza, dice que es certeza. Certeza significa que lo que Dios prometió es real, aunque todavía no puedas verlo con tus ojos naturales. Piensa en eso. No es un ojalá pase, no es un si Dios quiere, es la garantía de que lo que Él dijo se cumplirá. Pero aquí está la clave. La fe no solo se trata de creer en la mente, sino de actuar conforme a esa convicción. Imagina que alguien te dice que te ha depositado una gran cantidad de dinero en tu cuenta bancaria. No has visto el dinero físicamente, pero crees en la palabra de esa persona. ¿Qué harías? Probablemente irías al banco con confianza a retirar lo que ya es tuyo. No necesitas ver el dinero en efectivo en ese momento para saber que existe. Así es la fe. Dios ya ha hecho el depósito de su promesa en tu vida, pero necesitas moverte como alguien que ya la tiene. No es fácil, lo sé. Vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a confiar solo en lo que podemos tocar, en lo que podemos ver. Pero la vida con Dios no se rige por lo que es visible, sino por lo que es eterno. La fe verdadera es cuando, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, sigues creyendo y actuando conforme a la promesa. Abraham tuvo que caminar por años con la certeza de que sería padre de muchas naciones sin ver ni un solo hijo. No era lógico, no era fácil, pero él creyó y se movió en obediencia. Cuando entiendes que la fe es tu garantía, ya no vives con miedo, ya no dudas en cada paso que das. Te despiertas cada día con la confianza de que lo que Dios ha prometido sobre tu vida ya es una realidad en el mundo espiritual. Si Él ha dicho que abrirá caminos donde no los hay, entonces caminas con la certeza de que esos caminos existen aunque aún no los veas. Si Él ha dicho que proveerá, entonces actúas con la confianza de que su provisión ya está en camino. Si Él ha dicho que sanará, entonces vives con la seguridad de que esa sanidad ya ha sido declarada sobre ti. Pero aquí está el reto. Actuar en base a la fe requiere valentía. ¿Cómo hablas cuando crees que la promesa ya se cumplió? ¿Cómo oras cuando tienes la certeza de que Dios ya ha respondido? ¿Cómo enfrentas los problemas cuando sabes que la solución ya está en camino? Cambia tu actitud. Habla como alguien que ya recibió su milagro.
Ora como alguien que sabe que su respuesta ya está dada. Camina con la seguridad de que Dios no miente y que su palabra no vuelve vacía. Sé que hay momentos en los que nos cuesta confiar. A veces las circunstancias gritan lo contrario. A veces el tiempo de espera se siente eterno. A veces nos preguntamos si realmente Dios está obrando, pero aquí es donde la fe se hace más fuerte. No necesitas ver la semilla crecer para saber que debajo de la tierra ya está ocurriendo un proceso. No necesitas ver el sol para saber que sigue brillando detrás de las nubes. Dios está trabajando en lo invisible, preparando todo para que en su momento se manifieste en tu vida. Hoy quiero desafiarte a que vivas con la certeza de que lo que esperas ya es una realidad en el cielo. Que no solo creas de labios para afuera, sino que tu forma de actuar refleje que estás seguro de que Dios está en control. No esperes a ver la respuesta para agradecer. No esperes a que todo esté resuelto para caminar con paz. No esperes a que el milagro ocurra para vivir con gozo. Empieza ahora. Declara en voz alta: Señor, confío en tu palabra. Creo que ya has cumplido tu promesa en mi vida. Actuaré con fe, hablaré con fe, caminaré con fe, porque mi confianza está en ti. Y mientras lo dices, deja que esta certeza inunde tu corazón. No importa lo que estés enfrentando hoy, recuerda esto: la fe es tu garantía, es tu seguridad, es la prueba de que lo que Dios ha dicho ya es tuyo. Y si Él lo ha prometido, ten por seguro que lo verás cumplirse en tu vida. Número 3. Transformando lo imposible en posible. Imagina a un hombre mayor, con su esposa a su lado, mirando el cielo estrellado en medio de la noche. Dios le ha dicho que su descendencia será tan numerosa como esas estrellas, pero hay un problema: no tiene hijos. Su esposa, Sara, es estéril y él ya es anciano. Cualquier persona razonable diría que es imposible. La ciencia diría que es imposible. La lógica diría que es imposible, pero Dios no opera bajo la lógica humana. Él ve lo que nosotros no podemos ver y llama las cosas que no son como si fueran. Y Abraham decide creerle. Romanos 4:17 nos da una clave fundamental. Dios es aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, Él no se limita por lo que vemos o por lo que entendemos. Él puede transformar lo imposible en posible con una sola palabra. Y Abraham entendió esto. No necesitó pruebas visibles, no esperó a que las circunstancias cambiaran para creer. Él tomó la promesa de Dios y la hizo su realidad. Comenzó a caminar como un padre de naciones, aún sin ver a su hijo. Vivió como alguien que ya tenía la respuesta, aunque todavía no había sucedido. Piénsalo un momento. ¿Cómo habría sido su vida si hubiera dudado? Si hubiera decidido enfocarse en su edad, en su cuerpo debilitado, en la esterilidad de Sara, probablemente nunca habría visto la promesa cumplida. Pero Abraham no dejó que su entorno determinara su fe. No permitió que las voces de la duda apagaran lo que Dios había declarado sobre él. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer hoy. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la lógica dicte. Si Dios ha hablado algo sobre tu vida, eso es lo que cuenta. La clave de Abraham no fue solo creer en su mente, sino declarar con su vida que lo imposible era posible. Se movió con la certeza de que Dios cumpliría su palabra. Y aquí es donde muchas veces fallamos. Queremos ver antes de creer, queremos recibir antes de declarar, pero la fe genuina no funciona así. Primero crees, primero declaras, primero actúas como si ya fuera realidad. Y es entonces cuando Dios mueve lo que parecía inamovible. Quizás hoy estás en una situación en la que todo parece ir en contra de la promesa que Dios te ha dado. Tal vez has orado por sanidad, pero el diagnóstico sigue siendo el mismo. Tal vez has creído por un milagro financiero, pero las cuentas siguen acumulándose. Tal vez has pedido restauración en tu familia, pero el conflicto parece intensificarse. En esos momentos es cuando más necesitas la fe de Abraham. No te rindas, porque la evidencia aún no está ahí. No permitas que el retraso aparente te haga dudar de lo que Dios ha dicho.
La promesa de Dios es más real que cualquier circunstancia temporal. Abraham tuvo que esperar años para ver a Isaac nacer, pero nunca dejó de declarar la promesa. Nunca dejó de caminar con la seguridad de que Dios cumpliría. Y al final, lo imposible se volvió realidad. No porque él tuviera la capacidad de hacerlo, sino porque creyó en un Dios que puede hacer cualquier cosa. La fe de Abraham no se basó en su fuerza ni en su lógica, sino en la fidelidad de aquel que prometió. Así que hoy quiero desafiarte a hacer lo mismo. Deja de ver tus limitaciones y empieza a mirar a Dios. Declara con valentía: Señor, aunque todavía no lo veo, sé que lo harás. Aunque las circunstancias parezcan contrarias, confío en tu palabra. Aunque mi lógica me diga que es imposible, mi fe dice que ya está hecho. Cuando comienzas a hablar de esta manera, algo cambia en tu interior. Tu mentalidad se transforma, tu perspectiva se renueva y empiezas a caminar como alguien que ya ha recibido la promesa. No es fácil. No significa que no habrá momentos de duda o de lucha. Incluso Abraham tuvo sus momentos de debilidad. Pero la diferencia es que nunca dejó que esas dudas tomaran control. Cada vez que la incertidumbre intentaba hablarle, recordaba la promesa. Y eso es lo que debes hacer. Recuerda lo que Dios te ha dicho. Aférrate a su palabra. Repítela en tu mente, en tu corazón, en tus labios. Porque cuando alineas tu vida con lo que Dios ha declarado, lo imposible comienza a moverse. Hoy es el día en que decides caminar en fe como lo hizo Abraham. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán imposible parezca la situación, Dios sigue siendo el mismo. Y si Él lo prometió, lo cumplirá. Levanta tu mirada, alza tu voz y declara que lo imposible en tu vida se convertirá en un testimonio del poder de Dios. Actúa con la certeza de que su promesa ya es tuya. Y muy pronto lo que parecía inalcanzable se manifestará delante de ti. Número 4. Ora con fe y recibe las bendiciones. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Estás en una habitación completamente oscura, sin saber exactamente dónde está la salida. Pero alguien te dice con certeza: la puerta está justo delante de ti, solo tienes que caminar hacia ella. ¿Qué harías? ¿Esperarías hasta ver la puerta para moverte o confiarías en esa voz y darías el paso? Esa es la esencia de la oración con fe. No es esperar a que la respuesta se manifieste para creer, sino creer primero y actuar como si la respuesta ya estuviera en camino. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Jesús no dice tal vez lo recibirán, o si las circunstancias son favorables, lo recibirán. Él es claro y directo: si oras creyendo, recibirás. Pero aquí está el detalle. Creer no es solo un pensamiento positivo. Creer es tener la convicción absoluta de que Dios ya ha obrado, aunque aún no lo veas con tus ojos. Es vivir con la certeza de que tu oración ha sido escuchada y la respuesta ya está en proceso. Piénsalo por un momento. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada vez que oraras, lo hicieras con la seguridad de que Dios ya ha respondido? Si en lugar de repetir una petición llena de incertidumbre, comenzaras a agradecer como si ya hubieras recibido lo que pediste. Esa es la oración que mueve montañas, la oración que transforma realidades, la oración que activa milagros. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. No todas las oraciones reciben una respuesta inmediata, y eso no significa que Dios no haya escuchado, ni que su promesa no sea real. Significa que hay un tiempo perfecto, un proceso divino en el cual la respuesta se alinea con su plan. Jesús dijo: pidan y recibirán. Pero también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. La fe no solo consiste en pedir y recibir, sino en creer sin ver y perseverar sin dudar. En la Biblia hay tantos ejemplos de personas que oraron y esperaron en Dios. Ana, la madre de Samuel, oró por un hijo cuando todo parecía imposible. Durante años clamó con fe, creyendo que su vientre estéril no era el final de su historia.
Y Dios, en su tiempo, respondió con una bendición que superó sus expectativas. No solo le dio un hijo, sino un profeta que cambiaría la historia de Israel. ¿Y qué me dices de Elías? Oró para que dejara de llover y luego oró para que la lluvia regresara. En ambas ocasiones, su oración estuvo acompañada de fe inquebrantable y acción. Cuando pidió que la lluvia volviera, mandó a su siervo a mirar el cielo, aunque no había señales de nubes. ¿Cuántas veces has orado y luego has seguido viviendo como si nada fuera a cambiar? La oración eficaz no solo se hace con la boca, sino con la vida. Cuando oras con fe, no solo esperas la respuesta, sino que actúas conforme a ella. Si estás orando por un trabajo, empieza a prepararte como si ya lo tuvieras. Si estás orando por restauración en tu familia, comienza a actuar como alguien que ya ha recibido esa restauración. Si estás orando por sanidad, empieza a hablar como alguien que ya ha sido sanado. No porque ignores la realidad, sino porque confías en una realidad mayor, la palabra de Dios. La duda es el enemigo número uno de la oración con fe. Muchas veces oramos, pero en el fondo seguimos cuestionando. ¿Y si no pasa? ¿Y si Dios no responde como espero? Pero la Biblia nos dice que el que duda es como una ola del mar, llevada por el viento de un lado a otro. No podemos esperar recibir algo si nuestras palabras dicen creo, pero nuestro corazón dice no estoy seguro. Dios responde a la fe genuina, a la fe que se aferra a su promesa sin importar lo que los ojos naturales ven. Hoy te desafío a cambiar tu forma de orar. A partir de ahora, cada vez que ores, hazlo con la convicción de que Dios ya ha comenzado a mover las piezas para responderte. No ores con miedo, ora con valentía. No ores con dudas, ora con certeza. Y después de orar, empieza a vivir como alguien que ya ha recibido la respuesta. Habla con gratitud, camina con confianza, actúa con seguridad. Porque cuando alineas tu vida con la fe, comienzas a ver lo imposible volverse posible. Declara en voz alta, Señor, confío en ti. Sé que has escuchado mi oración, no voy a preocuparme, no voy a dudar. Hoy decido creer y actuar como si mi milagro ya fuera una realidad. Y mientras lo declaras, deja que la paz de Dios llene tu corazón. Porque cuando oras con fe, no solo cambian tus circunstancias, cambia tu alma, cambia tu mente, cambia tu espíritu. Y antes de que te des cuenta, estarás viendo con tus propios ojos lo que un día solo creíste en oración. Número 5. Ver la gloria de Dios a través de la fe. Cierra los ojos por un momento e imagina la escena. Estás parado frente a una tumba. Todo lo que ves es una piedra enorme sellando el lugar donde yace alguien que amas. Los días han pasado y la esperanza parece haberse desvanecido. Pero de repente, alguien te dice algo que desafía todo lo que creías posible. Si crees, verás la gloria de Dios. Esas fueron las palabras de Jesús a Marta antes de resucitar a Lázaro. Palabras que siguen resonando hoy, porque nos recuerdan una verdad poderosa. La fe no solo nos permite esperar, sino también ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. La gloria de Dios no es algo abstracto ni lejano, no es un concepto etéreo reservado para los cielos. Es su presencia tangible, su poder en acción, su intervención en lo imposible. Pero aquí está la clave, no todos la ven. No porque no esté allí, sino porque la gloria de Dios solo se revela a los que creen. No es cuestión de suerte ni de coincidencia, es cuestión de fe. Creer es el requisito, la llave que abre nuestros ojos espirituales para ver lo que otros no pueden ver. Muchas veces estamos rodeados de la gloria de Dios y no nos damos cuenta. Nos enfocamos tanto en la dificultad, en la crisis, en el dolor, que olvidamos mirar más allá de lo visible. La fe es como un lente especial que nos permite ver la mano de Dios moviéndose aun cuando parece que nada está cambiando. Es la certeza de que, aunque la tumba siga cerrada hoy, la piedra será removida y la vida volverá a surgir. Jesús no le dijo a Marta, si ves primero, entonces creerás. Non veré, él dijo, si crees, verás. La fe antecede la manifestación.
La fe precede el milagro, y eso cambia completamente la manera en que enfrentamos nuestros desafíos, porque significa que no tenemos que esperar a ver para confiar, tenemos que confiar para ver. Cuando decides creer, aunque todo parezca muerto, algo empieza a moverse en el mundo espiritual, algo que tus ojos aún no captan, pero que pronto se manifestará. Quizás hoy te encuentras en una situación similar a la de Marta. Quizás estás de pie frente a algo que parece acabado, esperando un milagro, pero luchando con la duda. Tal vez has orado, pero no ves cambios. Tal vez has creído, pero el problema sigue ahí. Y te preguntas, ¿dónde está la gloria de Dios en todo esto? Déjame decirte algo, la gloria de Dios no depende de lo que ves, sino de lo que crees. No está limitada por lo que sientes, sino activada por la fe con la que te aferras a sus promesas. El problema es que muchas veces queremos ver primero, queremos pruebas, queremos señales, queremos garantías, pero Dios no opera así. Él nos llama a confiar primero, a caminar en fe antes de que la puerta se abra, a declarar victoria antes de que la batalla termine. Así es como funciona el reino de Dios. Primero crees, luego ves. Y cuando entiendes esto, tu forma de orar, de vivir y de esperar cambia completamente. La gloria de Dios no se limita a grandes milagros. No se trata solo de resucitar muertos o abrir mares. Se manifiesta en lo cotidiano, en los detalles más pequeños. Se revela cuando un corazón es transformado, cuando un matrimonio restaurado, cuando una puerta se abre en el momento justo. Pero si no tienes fe, puedes pasar de largo y no verla. Puedes estar rodeado de la gloria de Dios y no percibirla porque tu mente sigue atrapada en lo natural en lugar de lo sobrenatural. Hoy quiero desafiarte a hacer algo diferente. En lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, empieza a buscar la gloria de Dios en cada área de tu vida. Declara con fe que ya está presente, que ya está obrando, que aunque no lo veas todavía ya está en camino. Y cuando lo hagas, comenzarás a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Verás cómo Dios ha estado moviendo piezas en tu favor, cómo ha estado preparando el camino para tu bendición, cómo su presencia nunca te ha dejado. Jesús no mintió cuando dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Pero depende de ti decidir si crees o no. Depende de ti elegir mirar más allá de lo visible y confiar en que Dios está en control. No permitas que la duda te robe la oportunidad de ver su gloria manifestarse en tu vida. Hoy es el día para cambiar tu perspectiva, para ajustar tu mirada espiritual y declarar con convicción, Señor, elijo creer. Y porque creo, veré tu gloria en mi vida. Cierra los ojos un momento y haz esta declaración en tu corazón. Piensa en esa situación que parece imposible. Ahora imagina cómo Dios la transforma. Imagina la gloria de Dios irrumpiendo en ese problema, trayendo restauración, sanidad, respuesta. Y mientras lo haces, recuerda, la fe es la llave. Si crees, verás. Número 6. Vivir por fe y no por vista. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero en medio de la niebla. No puedes ver más allá de unos pocos pasos delante de ti, pero sigues avanzando porque confías en que el camino continúa. No te detienes, no retrocedes, no esperas a que la niebla se disipe para moverte. Sigues adelante porque sabes que hay algo más allá, aunque tus ojos no lo vean. Así es la vida de fe. Así es vivir por lo que Dios ha prometido, no por lo que los ojos pueden percibir. Segunda de Corintios 5:7 nos da una verdad fundamental para nuestra vida espiritual. Porque por fe andamos, no por vista. Y este versículo no es solo una frase bonita, es un principio de vida. Nos dice que si queremos vivir conforme al propósito de Dios, debemos aprender a confiar en lo que no vemos más que en lo que podemos tocar. Debemos caminar con la certeza de que su plan ya está en marcha, aun cuando las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Pero aquí está el reto. El mundo nos ha enseñado a depender de lo que podemos comprobar. Nos dicen que si no lo puedes ver, no es real. Que si no hay evidencia, no puedes confiar.
Pero Dios nos llama a lo opuesto. Él nos dice, cree primero y verás. Nos desafía a confiar en su palabra incluso cuando todo lo demás nos dice que no hay solución. No es fácil, lo sé, porque la duda es ruidosa, las circunstancias son pesadas y muchas veces lo que vemos no parece coincidir con lo que Dios nos prometió. Pero aquí está la clave. La fe no depende de lo que ves, sino de quién te ha hablado. Si Dios ha dicho que abrirá camino en el desierto, ¿por qué sigues mirando la arena y dudando? Si Él ha prometido que su plan es bueno, ¿por qué sigues esperando ver el panorama completo antes de confiar? Vivir por fe significa que decides creer antes de que haya señales. Significa que sigues orando por la sanidad aunque el diagnóstico no haya cambiado, que sigues caminando hacia el sueño que Dios puso en tu corazón aunque todavía no veas las puertas abiertas, que sigues declarando la restauración aunque el ambiente parezca roto. La historia de Abraham es un recordatorio de esto. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero durante años su realidad no mostraba ni una sola evidencia de ello. Su esposa, Sara, era estéril y ambos eran ancianos. Si Abraham hubiera caminado por vista, habría concluido que era imposible, pero él eligió caminar por fe. Eligió creerle a Dios por encima de lo que veía y debido a esa fe, la promesa se cumplió. ¿Te imaginas cuántas bendiciones nos perdemos por depender demasiado de lo que vemos y no lo suficiente de lo que Dios ha dicho? Vivimos en un mundo que busca certezas inmediatas, pero la vida cristiana se trata de aprender a confiar cuando todo parece incierto. Se trata de soltar el control y decir, Dios, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Se trata de dejar de preguntarnos, ¿y si no funciona? Y empezar a declarar, Dios ya está obrando. Cuando vivimos por fe y no por vista, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos los problemas como obstáculos definitivos, sino como oportunidades para ver la gloria de Dios en acción. Ya no nos paraliza la incertidumbre, porque sabemos que aunque no veamos el final del camino, Dios ya lo ha trazado. La fe nos da la capacidad de caminar con seguridad, aún en medio de la tormenta, sabiendo que el sol sigue brillando por encima de las nubes. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Deja de vivir esperando señales y empieza a vivir creyendo en la promesa. No necesitas ver el milagro para empezar a agradecer. No necesitas ver la solución para caminar con paz. Empieza a hablar, a orar, a actuar como alguien que ya ha recibido lo que pidió. No porque estés ignorando la realidad, sino porque decides confiar en una realidad más alta, la palabra de Dios. Declara con fe, Señor, aunque no lo vea, sé que estás obrando. Aunque todo parezca en contra, yo confío en ti. No caminaré más por lo que mis ojos ven, sino por lo que mi corazón cree. Porque sé que tu plan es perfecto y lo que prometiste lo cumplirás. Y mientras lo dices, deja que esa verdad transforme tu manera de vivir. Porque cuando empiezas a caminar por fe y no por vista, es solo cuestión de tiempo antes de que lo que Dios ha prometido se haga realidad en tu vida. Número 7. Confiar plenamente en Dios. Imagínate por un momento que estás en un barco en medio del océano sin brújula ni mapas. Todo lo que tienes es la voz de un capitán que te dice, confía en mí, yo sé exactamente hacia dónde vamos. No ves tierra, no ves señales, solo tienes su palabra. ¿Te aferrarías al miedo de lo desconocido o confiarías plenamente en su dirección? Así es nuestra relación con Dios. Muchas veces queremos entenderlo todo, queremos ver el panorama completo antes de dar un paso. Pero Dios nos llama a algo diferente, a confiar aunque no entendamos. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es una promesa poderosa, pero también un desafío. Nos invita a soltar el control, a dejar de depender de nuestra lógica limitada y permitir que Dios guíe cada decisión, cada paso, cada camino. Y eso no es fácil, porque vivimos en una cultura que nos enseña a confiar solo en lo que podemos ver, tocar o analizar.
Pero Dios nos llama a algo más grande, a una confianza radical que trasciende nuestro entendimiento. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos muestre el destino antes de empezar a caminar. Queremos garantías, señales, pruebas claras. Pero la fe no funciona así. La confianza plena en Dios significa que seguimos adelante, aunque no veamos el final del camino. Es caminar con seguridad, no porque sabemos exactamente lo que viene, sino porque sabemos quién nos está guiando. Piensa en Abraham. Dios le dijo que saliera de su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. Solo le dio una promesa: te bendeciré y haré de ti una gran nación. Abraham pudo haber dudado, pudo haber exigido más detalles antes de obedecer, pero en lugar de eso confió. Dejó lo que conocía y caminó hacia lo desconocido, solo porque Dios le dijo que lo hiciera. Y su confianza en Dios cambió la historia. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dudado de la dirección de Dios porque las cosas no tenían sentido en el momento? Tal vez estás en un periodo de incertidumbre, tratando de entender por qué ciertas puertas se cerraron o por qué Dios no ha respondido de la manera que esperabas. Pero déjame decirte algo: Dios no te ha abandonado. Aun cuando no entiendes su plan, Él sigue obrando. Aun cuando no ves la salida, Él sigue dirigiendo tu camino. Su promesa es clara: si lo reconoces en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No dice tal vez, no dice si tienes suerte. Dice Él lo hará. Es una certeza, no una posibilidad. Pero aquí está la clave. Para que Dios enderece tu camino, primero debes reconocerlo. No puedes esperar su dirección si sigues aferrado a tu propio entendimiento. No puedes pedirle que guíe tu vida si sigues confiando más en tu lógica que en su palabra. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa invitarlo a cada área de tu vida, no solo cuando las cosas se complican. Es buscar su consejo en cada decisión, desde la más pequeña hasta la más grande. Es depender de su sabiduría en lugar de la tuya. Cuando aprendes a confiar plenamente en Dios, tu perspectiva cambia. Ya no ves los desafíos como obstáculos, sino como oportunidades para ver su mano en acción. Ya no te preocupas por lo que no entiendes, porque sabes que Dios ya lo ha resuelto. Aprendes a descansar en su promesa, sabiendo que Él nunca llega tarde, que nunca se equivoca, que su plan siempre es mejor que el tuyo. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Deja de luchar por entenderlo todo y empieza a confiar. Rinde tus miedos, tus planes, tu necesidad de control. Dile a Dios: Señor, aunque no comprenda, elijo confiar en ti. Aunque no vea el camino completo, caminaré con fe. No me apoyaré en mi propio entendimiento, sino en tu sabiduría perfecta. Y mientras lo dices, siente la paz que viene al soltar el peso del control y entregarlo a aquel que realmente sabe hacia dónde va tu vida. Confía en el Señor con todo tu corazón. No a medias, no solo cuando las cosas son fáciles, sino en todo momento. Reconócelo en cada paso, en cada decisión, en cada lucha, y entonces verás cómo Él endereza tu camino. Tal vez no de la forma que esperabas, tal vez no en el tiempo que habías planeado, pero siempre de la manera perfecta. Porque cuando Dios guía, el destino siempre es mejor de lo que imaginaste. Número 8. Afirma tu confianza y recibe las promesas de Dios. Imagina que estás en un bote en medio del océano. El mar está tranquilo, pero de repente los vientos comienzan a soplar con fuerza y las olas empiezan a sacudir la embarcación. Tienes dos opciones: confiar en que el bote es lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta, o entrar en pánico, moverte de un lado a otro y dejarte llevar por la desesperación. Así es la fe cuando hay duda. Es como una ola del mar, inestable, llevada de un lado a otro, sin dirección ni propósito. Santiago 1:6 nos dice: pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la onda del mar, impulsada y llevada de un lado a otro por el viento.
Este versículo nos deja claro algo fundamental. La duda es enemiga de la fe, no porque Dios nos castigue por dudar, sino porque la duda nos desconecta de la certeza de sus promesas. La fe es el puente que nos conecta con las bendiciones de Dios, pero la duda es como un agujero en ese puente, haciendo que cada paso sea inestable. Pedirle algo a Dios sin fe es como sembrar una semilla en la arena y esperar que crezca. Si no hay una base firme, si no hay confianza en que lo que Dios ha prometido se cumplirá, entonces no hay raíces. Y una fe sin raíces es una fe que se desvanece ante la primera dificultad. Dios no quiere que nuestra confianza en Él dependa de las circunstancias o de lo que vemos. Quiere que nuestra fe esté firmemente arraigada en su palabra, en su carácter, en su fidelidad. El problema es que la duda muchas veces entra en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Oramos por algo, pero luego en nuestra mente decimos, ¿y si no pasa? Creemos en una promesa, pero luego nos dejamos influenciar por lo que otros dicen. Confiamos en que Dios abrirá una puerta, pero nos paralizamos cuando parece que nada cambia. ¿Te ha pasado? La duda se disfraza de lógica, de prudencia, de realismo, pero en el fondo lo que realmente hace es robarnos la capacidad de creer sin reservas. Miremos un ejemplo poderoso en la Biblia: Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús lo llamó, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar, desafiando lo imposible. Su fe estaba firme porque su mirada estaba puesta en Jesús. Pero en el momento en que comenzó a mirar el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque la duda entró en su corazón. Lo increíble es que mientras su fe estaba firme, las circunstancias no importaban. No importaba el agua, el viento, la lógica. Él estaba caminando sobre lo imposible, pero en cuanto dejó que la duda ocupara un espacio en su mente, su milagro comenzó a desvanecerse. Así es como opera la duda en nuestra vida. Cuando creemos firmemente, podemos caminar en lo sobrenatural, ver puertas abrirse, recibir respuestas que parecían imposibles. Pero cuando la duda se instala, nos hundimos en el miedo, la ansiedad y la desesperanza. Es por eso que Santiago nos dice que cuando pidamos algo, lo hagamos con fe, sin dudar. Porque una fe dividida no puede sostenerse. Ahora, ¿cómo eliminamos la duda? Primero, recordando quién es Dios. Cuando conocemos a Dios y sabemos que Él es fiel, que no miente, que no cambia, nuestra fe se fortalece. No confiamos en nuestra capacidad, sino en su poder. Segundo, alimentando nuestra fe con su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más llenamos nuestra mente con sus promesas, menos espacio dejamos para la duda. Y tercero, actuando en febrero. No basta con solo decir que creemos, tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. Si decimos que confiamos en Dios, nuestras decisiones deben reflejar esa confianza. Piensa en esto. ¿Cuántos milagros en tu vida no han ocurrido porque la duda te ha detenido? ¿Cuántas veces has estado a punto de recibir algo, pero la incertidumbre te ha hecho retroceder? Hoy Dios te dice, pide con fe, sin dudar. Cree que lo que has pedido ya está en movimiento, aunque aún no lo veas. No te dejes llevar por lo que sientes, por lo que dicen los demás o por lo que la lógica te dicta. La fe va más allá de la lógica. La fe se fundamenta en lo que Dios ha dicho. Hoy es el día en que decides dejar de ser como una ola inestable y convertirte en alguien con una fe firme. No importa lo que venga, no importa cuánto tarde, no importa si otros dudan. Tú decides creer, tú decides confiar. Porque cuando oras con una fe sin duda, el cielo se mueve. Las puertas se abren y las promesas de Dios comienzan a manifestarse en tu vida. Declara hoy: Señor, renuncio a la duda. Confío en ti con todo mi corazón. No me dejaré llevar por lo que veo o por lo que siento. Mi fe está puesta en ti y sé que recibiré lo que he pedido porque tu palabra es verdad. Amén. Y mientras lo declaras, deja que esta verdad transforme tu corazón, porque la fe sin duda es la clave para ver lo imposible convertirse en realidad. Número 9. La fe pequeña con gran impacto.
Cierra los ojos por un momento e imagina que tienes una semilla en la mano. Es tan pequeña que casi ni la notas entre tus dedos. Si la dejas caer al suelo y no haces nada con ella, sigue siendo solo eso, una semilla. Pero si decides plantarla, si la riegas, si le das el tiempo necesario, esa pequeña semilla se convertirá en algo mucho más grande de lo que imaginaste. Así es la fe. Jesús nos dijo en Lucas 17:6, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible». Lo increíble de este pasaje es que Jesús no dijo que necesitabas una fe gigantesca para ver milagros. No dijo que tenías que tener todo resuelto o que tu fe debía ser perfecta. Solo dijo, si tienes fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, verás lo imposible volverse posible. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? Jesús nos está diciendo que la cantidad no es lo importante, sino la calidad de nuestra fe. Muchas veces creemos que la fe es algo que debe ser grande para que funcione. Pensamos que solo aquellos que oran sin cesar, que nunca dudan, que han visto muchos milagros, son los que pueden recibir respuestas de Dios. Pero Jesús nos enseña que basta con una fe sencilla, una fe pequeña, pero verdadera. Lo que realmente importa no es cuán grande sea nuestra fe, sino cuán grande es Dios en quien confiamos. Cuando Jesús mencionó el grano de mostaza, no solo hablaba de su tamaño, sino también de su potencial. Aunque es una de las semillas más pequeñas, cuando crece se convierte en un árbol lo suficientemente fuerte como para que las aves hagan nido en él. La fe funciona de la misma manera. No se trata de empezar con una fe inquebrantable, se trata de dar el primer paso, de confiar, de hablar con Dios, de actuar creyendo que Él hará lo que ha prometido. Piensa en aquellos momentos en tu vida en los que sentiste que tu fe no era suficiente. Tal vez estabas orando por algo, pero en el fondo te preguntabas si Dios realmente lo haría. Quizás viste la montaña de problemas delante de ti y pensaste, mi fe es demasiado débil para mover esto. Pero aquí está la verdad, Dios no te está pidiendo que muevas la montaña por ti mismo, solo te pide que creas lo suficiente para hablarle a la montaña. Cuando depositas tu fe en Dios, por pequeña que sea, algo comienza a cambiar. No siempre verás resultados inmediatos, pero la semilla está creciendo. La fe es como un músculo, cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Tal vez hoy tu fe solo te alcance para decir, Dios, ayúdame a confiar en ti. Y eso está bien, porque una fe pequeña en un Dios grande sigue siendo suficiente para ver milagros. Miremos a los discípulos. Caminaron con Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, y aún así, en muchos momentos, su fe era débil. Pedro caminó sobre el agua, pero cuando miró la tormenta comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque en lugar de enfocarse en Jesús, se enfocó en las circunstancias. Pero, ¿sabes qué es lo hermoso? Jesús no lo dejó hundirse, lo tomó de la mano y lo levantó. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Incluso cuando nuestra fe es frágil, Él sigue sosteniéndonos. Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es esa montaña en tu vida que crees que no se puede mover? Puede ser una situación financiera, una relación rota, una enfermedad, un sueño que parece inalcanzable. Tal vez sientes que no tienes suficiente fe para ver el milagro. Pero recuerda lo que dijo Jesús. Si tienes fe como un grano de mostaza, no necesitas una fe perfecta, solo necesitas confiar en aquel que es perfecto. Así que hoy, en lugar de preocuparte por cuán grande es tu fe, decide usar la fe que ya tienes. Aunque parezca pequeña, plántala. Declara la palabra de Dios, ora con confianza. Da un paso de acción creyendo que Dios hará su parte. Y confía en que lo que parece pequeño hoy, con el tiempo, crecerá y dará fruto. No permitas que la duda te robe lo que Dios ha preparado para ti. Recuerda, el poder no está en el tamaño de tu fe, sino en quién depositas esa fe.
Y si Dios ha prometido que una fe pequeña puede mover montañas, entonces hoy es el día para empezar a hablarle a esas montañas y verlas moverse. Declara esto en voz alta: Señor, aunque mi fe sea pequeña, confío en ti. Creo en tu palabra, creo en tus promesas. Hablo a las montañas de mi vida y declaro que se moverán porque mi fe está en ti. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, sigue adelante con la certeza de que Dios está obrando, de que tu semilla de fe está creciendo y que lo que hoy parece imposible, pronto será testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Número 10. Dios actúa antes de que clames. Cierra los ojos e imagina esto. Estás a punto de hacer una oración, a punto de clamar a Dios por una necesidad, una respuesta, un milagro. Pero antes de que termines tu primera palabra, Dios ya ha respondido. Antes de que la preocupación termine de formarse en tu mente, la solución ya está en marcha. Antes de que siquiera pienses en pedir ayuda, Él ya ha preparado el camino. Así es como Dios obra. Isaías 65:24 nos dice: Antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Piensa en lo que esto significa. Dios no está esperando a que le expliques tu situación, Él ya la conoce. No está esperando a que le convenzas de ayudarte, Él ya ha decidido hacerlo. Su amor es tan grande y su conocimiento tan profundo que ya está un paso adelante de ti. Esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre la oración y sobre la manera en que Dios responde. A veces sentimos que nuestras oraciones se quedan en el aire, que tardan demasiado en ser contestadas o que Dios no nos escucha. Pero este versículo nos recuerda que Dios no solo escucha, sino que responde antes de que terminemos de hablar. Su respuesta no está sujeta a nuestros tiempos ni a nuestra percepción de urgencia. Es como un padre que ve a su hijo tropezar y antes de que el niño siquiera pida ayuda, ya está extendiendo la mano para sostenerlo. Pensemos en la historia de Daniel. En Daniel 10:12, el ángel le dice: Desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel no vio la respuesta inmediatamente, pero Dios ya la había enviado. ¿Cuántas veces hemos estado en la misma situación? Oramos, pedimos, esperamos y sentimos que nada sucede, pero lo que no vemos es que, detrás del velo de lo visible, Dios ya está obrando. El problema no es que Dios no responda. El problema es que muchas veces esperamos verlo todo en el instante que lo pedimos. Queremos que Dios actúe de inmediato según nuestra lógica humana. Pero su respuesta no siempre es visible al momento, porque Él trabaja en planos que no comprendemos. No significa que no haya respondido, sino que su respuesta está en camino y en el tiempo perfecto. A veces la respuesta de Dios es inmediata y evidente, otras veces es un proceso, pero siempre es segura. Él ya ha dispuesto todo lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. En el momento en que empiezas a orar, en el instante en que abres tu boca para clamar, ya se ha activado la respuesta, porque Dios no solo es el que escucha, sino el que anticipa. Esto nos lleva a una reflexión importante. Si sabemos que Dios ya ha respondido antes de que terminemos de hablar, ¿cómo deberíamos orar? En lugar de orar con miedo, con ansiedad, con incertidumbre, deberíamos orar con fe y gratitud. Orar como quien ya tiene la respuesta en camino, no desde la desesperación, sino desde la confianza, no desde la duda, sino desde la certeza. Jesús mismo nos dio este principio en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Fíjate bien en sus palabras. No dice, crean que lo recibirán algún día, sino crean que ya lo han recibido. Eso es fe. No esperar a ver para creer, sino creer porque Dios ya ha hablado. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, quiero decirte algo. Dios ya ha respondido. Tal vez no lo veas todavía, tal vez no lo entiendas, pero su promesa es clara. Antes de que clames, Él ya ha escuchado. Antes de que termines tu oración, Él ya está obrando.
Y cuando entiendes esto, la manera en que te acercas a Dios cambia completamente. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. En lugar de orar con incertidumbre, ora con gratitud. Ora como quien ya ha recibido lo que pidió. Declara con confianza: Señor, gracias porque sé que ya has respondido. No veo todo aún, pero sé que está en camino. Confío en tu tiempo, confío en tu fidelidad. Gracias porque mientras hablo, tú ya estás obrando. Y después de orar, actúa como si la respuesta ya estuviera manifestándose. Habla con fe, piensa con fe, camina con fe. No permitas que la ansiedad o la duda te hagan retroceder. Recuerda, Dios ya ha hablado, Dios ya ha respondido. Tu milagro no está en pausa, está en proceso. Así que sigue confiando, sigue declarando, sigue creyendo. Porque el Dios que prometió que respondería antes de que clamaras es el mismo Dios que hoy está actuando a tu favor. Número 11. Declara y recibe la restauración divina. Imagina por un momento que llevas años luchando con una enfermedad. Tal vez hayas probado diferentes tratamientos, escuchado diagnósticos difíciles, sentido en tu propia piel el peso de la incertidumbre y la frustración. Ahora imagina que un día te acercas a Jesús, con el corazón dispuesto, con la fe en su poder sanador, y Él te mira con amor y te dice: que te sea hecho según tu fe. Y en ese instante, algo cambia. Algo en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. La sanidad se manifiesta, no porque sea magia, no porque sea suerte, sino porque has creído. Mateo 9:29 nos muestra la escena de dos ciegos que clamaban por misericordia, pidiéndole a Jesús que los sanara. Ellos no solo pedían, sino que creían con todo su ser que Jesús podía devolverles la vista. Y fue esa fe la que activó el milagro. Jesús no dijo: está bien, los sanaré porque insisten mucho, o lo haré para demostrar mi poder. Él dijo: que os sea hecho según vuestra fe. Es decir, la sanidad ya estaba disponible, pero dependía de la fe de ellos recibirla. Y aquí es donde entra la gran pregunta: ¿hasta qué punto crees en la sanidad de Dios? Porque una cosa es decir que Dios puede sanar y otra muy distinta es vivir como si ya lo hubiera hecho. Jesús nos enseña que la fe no es solo esperanza, sino certeza. No es cruzar los dedos y decir: ojalá pase. Es declarar con convicción: Dios ya lo ha hecho. La fe no es pasiva, la fe actúa, se mueve, se expresa. Y cuando se trata de sanidad, esto es clave. La fe activa abre el camino para que el poder sanador de Dios se manifieste. No es que Dios esté esperando pruebas de que creemos para actuar, sino que muchas veces somos nosotros los que ponemos barreras con nuestra duda, nuestra incredulidad o nuestro miedo. Pero cuando decidimos vivir como si la sanidad ya fuera una realidad, algo cambia dentro de nosotros. La mentalidad cambia, las palabras cambian, incluso nuestras acciones cambian. Muchos piensan que la fe en la sanidad solo aplica para enfermedades físicas, pero no es así. Hay personas que necesitan sanidad en sus emociones, en su mente, en su corazón. Heridas del pasado, angustias del presente, temores del futuro. Jesús no solo sanaba cuerpos, sanaba vidas. La sanidad de Dios es integral. Él quiere restaurar no solo lo que está roto en tu cuerpo, sino también lo que está roto en tu alma. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías hoy si supieras con certeza que Dios ya ha liberado sanidad sobre tu vida? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo dormirías esta noche? A veces, el mayor obstáculo para ver el milagro no es la enfermedad en sí, sino la duda que llevamos dentro. Por eso Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Cuando declaras con fe, cuando te alineas con la palabra de Dios y empiezas a hablar de acuerdo a su verdad, algo comienza a suceder en lo invisible. Tal vez hoy no veas un cambio inmediato, pero eso no significa que la sanidad no esté en camino. Dios no es hombre para mentir. Si Él ha dicho que según tu fe así será hecho, entonces no hay enfermedad, no hay diagnóstico, no hay circunstancia que pueda contradecir su palabra. Ahora bien,
Esto no significa que ignoramos la realidad o que no tomamos medidas prácticas. Dios usa diferentes medios para sanar: médicos, tratamientos, cambios en nuestro estilo de vida. La clave es confiar en que Él está en control del proceso y que su sanidad es un hecho, no una posibilidad. Tu fe no debe depender de lo que ves, sino de lo que Dios ha dicho. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. En lugar de seguir orando con incertidumbre, comienza a orar con gratitud. En vez de decir: Señor, si quieres, sáname, di: Señor, gracias porque sé que tu sanidad ya está operando en mí. En vez de enfocarte en lo que sientes o en lo que el médico dice, enfócate en lo que Dios ha prometido, porque su palabra es más fuerte que cualquier diagnóstico. Cierra los ojos por un momento y visualiza la sanidad en tu vida. Imagínate levantándote sin dolor, sin angustia, sin miedo. Imagínate caminando en plenitud, respirando con paz, viviendo con libertad. No es una ilusión, es una promesa. Y si Dios lo ha prometido, entonces es real. Declara hoy: mi sanidad ya está en camino. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu responden a la palabra de Dios. Según mi fe, así me será hecho. Y comienza a actuar en consecuencia. Habla con fe, piensa con fe, camina con fe, porque lo que declaras con tu boca y crees con tu corazón se convierte en una realidad en tu vida. No importa cuánto tiempo has esperado, no importa lo que otros digan. Si tu fe está puesta en Dios, la sanidad es tuya. Número 12. Nutre tu confianza a través de la palabra de Cristo. La fe no surge de la nada. No es un sentimiento pasajero ni una emoción momentánea que aparece cuando las cosas van bien. La fe se construye, se nutre y se fortalece. Y la fuente principal de esa fe es la palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice con claridad. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, cuanto más escuchas, lees y meditas en la palabra de Dios, más crece tu confianza en Él. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has sentido débil en la fe? ¿Te has preguntado por qué a veces es tan difícil confiar en las promesas de Dios? La respuesta suele ser simple. No estás alimentando tu espíritu lo suficiente. Así como el cuerpo necesita comida para tener energía, el espíritu necesita la palabra de Dios para mantenerse fuerte. Sin ese alimento, la fe se debilita, la duda entra y la confianza en Dios se desvanece. Cuando Jesús enfrentó al diablo en el desierto, no usó palabras al azar. Él dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4. ¿Por qué? Porque sabía que el verdadero sustento del alma proviene de la palabra de Dios. Si Jesús mismo, el Hijo de Dios, dependía de las Escrituras para resistir, ¿cuánto más nosotros necesitamos nutrirnos de ellas cada día? Pero hay algo más. La fe no solo se alimenta con la lectura, sino con la oración. Orar no es solo hablar con Dios, es abrir tu corazón para que Él hable contigo. Muchas veces nos preocupamos por pedir, pedir y pedir, pero olvidamos la importancia de escuchar, y la forma principal en la que Dios habla es a través de su palabra. Cuando oras y lees la Biblia, estás construyendo un puente entre lo que Dios dice y lo que crees. Ahí es donde la fe se activa. A veces nos enfrentamos a circunstancias difíciles y pensamos: Señor, no sé qué hacer. Y Dios nos responde: si escucharas mi voz, si leyeras mi palabra, encontrarías la respuesta. Pero estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones, tan distraídos con las cosas del mundo, que olvidamos lo más importante. Dios ya nos ha dado lo que necesitamos, pero si no lo escuchamos, no lo podremos recibir. Ahora hablemos de cómo esto se aplica en la vida diaria. ¿Qué pasaría si hicieras de la palabra de Dios tu primera fuente de información en lugar de las noticias, las redes sociales o la opinión de los demás? Tu mente se llenaría de promesas en lugar de miedo, de esperanza en lugar de preocupación. Muchas personas buscan respuestas en lugares equivocados, cuando la verdad ya está escrita en las Escrituras.
La clave es exponerse a ella constantemente hasta que se convierta en parte de tu vida. Cuando lees la Biblia y oras con fe, algo sucede dentro de ti. Tu perspectiva cambia. Lo que antes te preocupaba ya no tiene el mismo peso, porque entiendes que Dios tiene el control. Lo que antes te daba miedo, ahora lo enfrentas con seguridad, porque sabes que no estás solo. La oración y la palabra transforman la manera en que ves el mundo, porque te conectan directamente con Dios. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo comenzar a fortalecer mi fe a través de la oración y la palabra? Aquí hay un ejercicio simple pero poderoso. Elige un versículo cada día y medítalo en oración. No se trata solo de leerlo rápido y seguir con tu día, sino de detenerte y reflexionar en lo que Dios quiere decirte a través de él. Pregúntate, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Qué me está enseñando Dios? Y luego, decláralo en oración, dilo en voz alta, escríbelo en un papel, hazlo parte de ti. Por ejemplo, si hoy te sientes ansioso, podrías tomar Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego, en oración podrías decir, Señor, hoy dejo mi ansiedad en tus manos. Sé que tú cuidas de mí, y en lugar de preocuparme, elijo confiar. Declaro que tu paz sobrepasa mi entendimiento y que mi corazón y mis pensamientos están guardados en ti. Cuando comienzas a orar así, con la palabra de Dios como fundamento, tu fe crece. Dejas de orar desde la incertidumbre y comienzas a orar desde la certeza. No es lo mismo decir, Dios, si puedes, ayúdame, que declarar, Señor, confío en que tu promesa ya está en acción en mi vida. Dios no quiere que vivas con una fe débil, no quiere que dudes de su amor, de su poder o de su fidelidad. Pero para fortalecer tu fe, necesitas sumergirte en su palabra y permanecer en oración. Eso es lo que te hará fuerte en medio de las tormentas, lo que te permitirá confiar incluso cuando las circunstancias no tengan sentido. Así que hoy, decide hacer de la palabra de Dios y la oración tu fuente de fe. Escucha, declara, medita y actúa, porque cuanto más oigas la voz de Dios, más crecerá tu confianza en Él. Número 13. Mantén firme la esperanza, tu ancla en la fidelidad de Dios. La esperanza no es un sentimiento pasajero, ni una ilusión débil que se desvanece con el primer viento de adversidad. La esperanza es un ancla firme que sostiene nuestra fe, una certeza profunda de que Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. ¿Te das cuenta de la clave en este versículo? No dice que mantengamos la esperanza porque todo se verá bien, porque las circunstancias serán favorables o porque nuestros planes saldrán como queremos. Dice que debemos mantenernos firmes porque Dios es fiel. Pero, ¿qué significa realmente mantener firme la esperanza? Significa que, aunque los vientos de la vida soplen con fuerza, aunque las circunstancias nos digan lo contrario, aunque las respuestas no lleguen en el tiempo que esperamos, seguimos creyendo. Seguimos confiando en la fidelidad de Dios porque sabemos que Él no cambia, que su palabra es verdadera y que su amor es eterno. La esperanza no es pasiva, no es solo esperar que algo bueno pase. Es activa, es un compromiso de fe con lo que Dios ha dicho. Es decidir cada día confiar, incluso cuando todo parece ir en contra. Es como un barco en medio de una tormenta que lo mantiene firme. El ancla, sin esa ancla las olas lo arrastrarían de un lado a otro sin rumbo. Así es la esperanza en nuestra vida. Es lo que nos mantiene firmes en tiempos de dificultad. Pero seamos sinceros, hay momentos en los que la esperanza parece desvanecerse. Cuando los problemas se prolongan, cuando las respuestas no llegan, cuando la lucha se hace más intensa, es fácil sentir que estamos a punto de soltar el ancla. Y ahí es donde debemos recordar, no se trata de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios.
No se trata de cuánto podamos soportar, sino de cuánto confiamos en que Él sostiene nuestras vidas. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra esperanza? Primero, recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha sacado adelante? ¿Cuántas veces creíste que no había salida y Él abrió un camino? La fidelidad de Dios en el pasado es la garantía de su fidelidad en el futuro. Si Él lo hizo antes, lo hará otra vez. Segundo, alimentando nuestra esperanza con la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que no estamos solos. Si nuestra esperanza se debilita, es porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios y hemos permitido que el ruido del mundo sea más fuerte. Por eso, cada día necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tercero, rodeándonos de personas que nos ayuden a mantener la esperanza. La fe no se vive en aislamiento. En los momentos difíciles necesitamos una comunidad de creyentes que nos levante, que nos recuerde que Dios sigue en control, que nos anime cuando nos sentimos débiles. ¿Tienes personas a tu alrededor que refuercen tu esperanza? Si no, busca un grupo donde puedas compartir, crecer y mantener firme tu fe. Y finalmente, declarando con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Las palabras tienen poder. Si constantemente hablamos de derrota, de miedo, de incertidumbre, nuestra esperanza se debilita. Pero cuando declaramos las promesas de Dios, cuando hablamos con fe, nuestra esperanza se fortalece. En vez de decir, no sé cómo voy a salir de esta, di, Dios es mi proveedor y Él abrirá camino. En vez de decir, todo está saliendo mal, declara, Dios está obrando en mi vida aunque aún no lo vea. La esperanza no es negar la realidad, es ver la realidad con los ojos de la fe. Es creer que Dios sigue obrando aunque todo parezca estancado. Es confiar en que sus promesas no fallan, aunque el proceso sea difícil. Es saber que nuestro futuro está seguro en sus manos. Si hoy sientes que tu esperanza está debilitándose, quiero recordarte esto. Dios sigue siendo fiel, no ha cambiado, no te ha olvidado, su promesa sigue en pie. Tu historia no termina aquí. Mantén firme tu esperanza porque aquel que prometió cumplirá. Número 14. Confiar en que Dios escucha y responde. Hay algo poderoso en saber que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que responde a ellas. No se trata de una posibilidad, no es un tal vez o un ojalá. Es una certeza. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que cada palabra que sale de nuestra boca, cada clamor silencioso en nuestro corazón, cada súplica y gratitud, Dios la escucha. No hay oración que quede en el vacío, no hay petición que se pierda en el viento. Él está atento, pero aquí hay una clave fundamental. Dios responde conforme a su voluntad, y esto es lo que a veces nos cuesta entender. ¿Cuántas veces hemos orado esperando una respuesta inmediata y específica? Pedimos un milagro, un cambio, una solución rápida, y cuando no vemos lo que queremos en el tiempo que esperamos, nos preguntamos, ¿Dios realmente me escuchó? Pero el problema no es que Dios no escuche. El problema es que muchas veces queremos que Dios responda a nuestra manera, en nuestro tiempo y con nuestras condiciones. Aquí es donde entra la confianza. Si sabemos que Dios nos oye, debemos también saber que Él responderá de la mejor manera, en el momento exacto y con la solución perfecta. Porque Dios no solo ve lo que nosotros vemos vemos el presente, lo inmediato, lo urgente, pero Dios ve el panorama completo, ve lo que necesitamos de verdad, no solo lo que deseamos en el momento. Y por eso su respuesta siempre será la mejor, incluso si no se ve como lo esperábamos. Cuando Jesús oró en Getsemaní, pidió que, si era posible, pasara de él la copa de sufrimiento, pero también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Lucas 22:42. Jesús entendía que la voluntad de Dios siempre es perfecta, y ese es el nivel de confianza que debemos tener cuando oramos. No oramos con miedo, ni con duda, sino con la seguridad de que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos la respuesta asegurada. Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Primero, a través de su palabra. La Biblia nos muestra el carácter de Dios, sus promesas, sus planes. Si queremos orar con confianza, debemos conocer lo que Dios dice. No podemos pedir sin dirección, sin fundamento. Cuando oramos alineados con la palabra, nuestras peticiones son más claras y nuestra fe se fortalece. Segundo, mediante el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos en la verdad. A veces no sabemos qué pedir, no sabemos qué es lo mejor, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda a orar conforme al corazón de Dios. Romanos 8:26. Es por eso que la oración no es solo hablar, sino también escuchar. Tomarnos el tiempo de estar en la presencia de Dios, en silencio, dejando que Él nos hable y nos guíe. Ahora bien, si sabemos que Dios escucha y responde, entonces, ¿por qué a veces nos cuesta confiar? Una de las razones es la impaciencia. Queremos resultados inmediatos, pero la fe implica confiar en el tiempo de Dios. Esperar no significa que Dios no esté obrando. A veces la respuesta está en proceso. Otras veces Dios nos está preparando para recibir lo que pedimos, y en algunas ocasiones su respuesta es diferente a lo que imaginamos, porque tiene algo mejor. Otra razón es el temor. El miedo nos hace dudar de que Dios realmente hará lo que ha prometido. Nos hace pensar que tal vez no somos dignos de su respuesta o que tal vez hemos orado mal. Pero Dios no responde con base en nuestro mérito, sino en su gracia y amor. Su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su naturaleza inmutable. Y una tercera razón es la falta de relación. No podemos esperar confiar en alguien con quien no pasamos tiempo. Si queremos tener la certeza de que Dios nos oye y responde, debemos fortalecer nuestra relación con Él. Orar no solo cuando hay una crisis, sino hacerlo parte de nuestra vida diaria. Hablar con Dios en todo momento, en las pequeñas cosas, en las decisiones cotidianas. Cuanto más lo conocemos, más confiamos en su respuesta. Si hoy tienes una petición en tu corazón, te animo a que la presentes delante de Dios con confianza. Ora con la certeza de que Él te escucha, no con miedo, no con dudas, sino con la seguridad de que Dios responderá en el momento y de la forma perfecta. Y mientras esperas la respuesta, no te desesperes, no te frustres, confía. Dios no falla. Sus promesas son seguras, y si sabemos que Él nos oye, también sabemos que tendremos lo que hemos pedido, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Hemos recorrido un camino en el que cada sección te ha mostrado que la fe no es simplemente un deseo o una esperanza vacía, sino la certeza de que las promesas de Dios ya están operando en tu vida. Desde actuar como si la promesa ya fuera real, hasta confiar en lo invisible y mantener firme la esperanza, cada enseñanza nos lleva a vivir en la victoria que Dios ha preparado para nosotros. Al declarar y orar con fe, permitimos que la intervención divina transforme lo imposible en posible, restaurando, sanando y guiando cada aspecto de nuestra existencia. Hoy, te invito a llevar este mensaje a tu vida diaria. Haz de tu fe una práctica constante. Declara cada mañana que las promesas de Dios se cumplen en ti y camina con la seguridad de que Él escucha y responde. Recuerda que la transformación comienza con un paso de confianza y un corazón dispuesto a creer sin reservas. Antes de despedirnos, te animo a que cierres los ojos por un momento y repitas conmigo: Señor, confío en tus promesas y vivo en la certeza de tu victoria. Mi fe es mi fuerza y tu palabra es mi verdad. Que esta declaración te impulse a actuar cada día con la confianza y el propósito que solo Dios puede darte. Vive la victoria de la promesa divina y deja que tu fe transforme tu mundo. Si has llegado al final de este video,
Eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.